Un gusto para mí estar hoy en el programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Por asuntos ajenos a nuestra voluntad, el doctor Juan Guzmán no nos pudo acompañar, pero hoy realizaremos el programa Identidad Nacional con aroma a café en Serranía Café Gourmet. Un placer estar con ustedes. Serranía en la montaña, historia de café puro, un sorbo, un gusto seguro que en cada taza nos baña. Con su magia me acompaña, en casa o con amistad. Despierta la claridad, negro con leche o sin velo, un aroma que del cielo es pura felicidad. Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Muy buenos días a toda nuestra teleaudiencia. Nos encontramos hoy en Serranía Café Gourmet. Tendremos como invitado al general José Dionisio Moreno Oliva, porque la identidad nacional tiene aroma a café. Mi general, cuéntenos, ¿cómo entró usted a este mundo del café? Bueno, primeramente tengo que darle buenos días a tu programa, a todos tus teleaudientes, a los teleaudientes que tienen a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Nos ven en Japón, México, en España, en Brasil, que es extraordinario este trabajo que estás haciendo de la identidad de dos próceres universales y muy importantes para Venezuela, como es el libertador Simón Bolívar y su compañero y amigo, el mariscal Antonio José de Sucre. Mira, comencé una vez que salí de las Fuerzas Armadas, del Ejército específicamente, extraordinario lugar y donde Venezuela, a través de su academia militar y de su ejército, me enseñaron muchísimas cosas, al igual que mis padres. Y me incliné por ese trabajo que tenía mi papá, es de Trujillo, de Boconó, de excelente café de Boconó. Mi mamá de Mérida, también Mérida tiene un excelente café. Y entonces comencé a trabajar, pero no solamente a trabajar para producir café, sino a estudiar el café y descubrí que tiene nuestro gentilicio, nuestra identidad, porque influyó muchísimo para la conformación de ciudades en las zonas montañosas de Venezuela. Y por esa razón, este programa de Identidad Nacional con Aroma de Café es muy a propósito y es muy conveniente hablar del café, ya que la identidad es lo que nos hace venezolanos, es el lugar de donde vinimos, es la música que escuchamos, es los alimentos, es cómo se construyó nuestra nación, que es donde viven nuestros nacionales, valga la redundancia, es nuestra comida. Y bueno, el sabor exquisito de todas las mañanas es del café venezolano. Es muy interesante porque a lo largo de nuestras carreras como militares y de viajar por nuestro maravilloso país, un país único, maravilloso por su gentilicio, por su fauna, por su flora, usted llega al Táchira y lo reciben con una taza de café. Usted va para los valles de Aragua y te reciben con una taza de café. De pronto te vas para el Apure, para Amazonas, para Bolívar, para el Delta, y siempre hay una familia que nos recibe con una taza de café. ¿Cómo llegó el café a Venezuela? El café llegó a Venezuela de Martinica, de colonia francesa, un capitán de infantería, así como la gloriosa arma de infantería, y alférez de navío, porque era un capitán de nave, trajo de Francia, del Jardín Botánico de París, una planta. Gabriel Mathieu de Clé vino a las Antillas, específicamente a Martinica, trajo café, lo sembró, y posteriormente el primer registro que se tiene en Venezuela se tiene en un libro intitulado El Orinoco Ilustrado y Defendido, de Joseph Gumilla, que es un jesuita de la Compañía de Jesús, que a orillas del Orinoco, él hace un estudio de los indios y hace un estudio de su forma de vida, y él narra en ese libro que recibió café, lo sembró y dio copiosos frutos. Se toma como referente de que entró el café al Estado Bolívar, y por eso, por esa identidad, hablé con Che Hurtado, extraordinario músico, Che Hurtado, Asdrúbal Hurtado, con cariño siempre digo que le llamamos aquí, y Alejandro Mendoza, un extraordinario cantante, y escribimos una canción
de Amor para el Café que está en las redes sociales. Un saludo muy especial para María Elvis León y a todo mi equipo, por lo menos en la cafetería Coffee Roaster, a Adrián, a Tesara, a Joan, extraordinario tostador, y a Karen Materano, que está en la administración, Raúl Martínez Castro, tremendo Q-Grader, y Raimi, que siempre está con nosotros aquí en estas instalaciones. Entonces ellos llega el café a Venezuela, al Estado Bolívar, se hace una canción, y 50 años más tarde, desde 1732-33, llega a Caracas. Y en Caracas nace el Libertador, se forma la escuela de música por el padre Sojo y Bartolomé Blandián, y finalmente se toma la primera taza de café en el Valle de Caracas. Y es muy importante decir que la exportación de café comienza en Venezuela porque comienza en el Valle de Caracas. Es interesante porque en ese periodo de tiempo estuvimos investigando en estos días la familia Bolívar y la familia Sucre, y ellos eran grandes hacendados, sí, y ellos tenían siembras de café, sí, por allá por Cumaná, en los valles de Aragua, por las montañas de Chirgua, Miranda y Yaracuy, y aquí mismo en Caracas. Ese café que llega aquí a Venezuela tiene una característica, que cuando usted toma un café de Táchira, toma un café de Bolívar y toma un café del centro, los sabores son diferentes. Sí, ¿eso totalmente se debe a qué? Eso se debe a varios factores. El primero de ellos es el terruño, que en Francia le llaman terroir. Resulta que hay bacterias y micorrizas, y esas bacterias y micorrizas con la raíz de la planta hacen que se tomen minerales, sales, y entonces el fruto tenga una particularidad en los sabores. También influye la radiación solar, el viento y otros factores externos. Pero cuando se cosecha café y se cosecha de la forma correcta, como que es nuestra inquietud desde el seno de Café Serranía, nosotros aquí tenemos finca, tostadora y cafetería, lo servimos. Entonces es muy importante tener el conocimiento realmente vasto de cómo debe ser tratado el café, y por eso que la primera canción se llama Canción de Amor para el Café, porque tiene que tratarse con amor para preservar el embrión, que es la base fundamental del grano, y que en la medida que se mantenga más vivo, entonces profesionales como Pedro Luis Díaz, un saludo a Pedro Luis Díaz, que es nuestro Q-Grader, ahora comenzó como barista, luego brew, sensorial, tostador, y ahora es Q-Grader. Al café se le tiene que dar de acuerdo a su variedad. Hay 300 variedades de café registradas en la World Research Verify, y en Venezuela hay aproximadamente unas 20, 30 variedades, y entonces aquí llegó Típico y Borbón, esos cafés en los diferentes lugares, Caripe, Catuay. Resulta que hay que tostarlos de una manera particular para obtener de él lo mejor que ellos dan. Dice que el café nos lleva a los recuerdos. ¿Cómo no? Los recuerdos de nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia, cuando uno se despierta y escucha, huele ese aroma en la mañana con una buena música. Aquí en Serranía Café he observado que el café viene acompañado de la música viene acompañado del arte, el arte viene acompañado del aprendizaje. Prácticamente aquí tenemos una academia. Bueno, mira, nosotros tenemos una línea educativa que es la del ingeniero Raúl Martínez Castro, para tener una secuencia de la Specialty Coffee Association. Realmente, como parte de la identidad que es nuestro programa, el calipso es un género musical propio del Estado Bolívar, donde llegó el café. Aquí en Caracas nos conseguimos que para la época, en 1783, había vals. Ahí se compuso una canción que se llama Caracas, la ciudad de exportar, y es una fusión del señor Darwin Mansi, un arreglista extraordinario. Cantante sigue siendo el señor Alejandro Mendoza, y el cuatrista Che Hurtado. Estamos incorporando para una combinación por sugerencia de María Elvis León, la queremos mucho, es de Guárico, pero es una llanera que está con nosotros, que de incorporarle a un señor
que también canta maravillosamente, que se llama Euler Guillén. Saludos a Euler Guillén. Entonces, se hizo una canción que es una fusión de vals, merengue caraqueño y merengue. Y esta canción que se llama Caracas, la ciudad del despertar, es extraordinaria, es parte de nuestro gentilicio y es parte de nuestra identidad como caraqueños. Vamos a un corte comercial, no sin antes recordarles que nos sigan por nuestras redes sociales que aparecen en el cintillo y participen en nuestras trivias. Habrá premio sorpresa de Serranía Café y de la Fundación Sucre. Ya regresamos. ¿Quién no recuerda su primera taza de café? Esos aromas, esos olores, esos momentos, esa historia. Síganos por nuestras redes sociales, bolivarpisosucre.bzl, Funda GMA Sucre, TY y la cafetería. @ la cafetería Coffee Roaster, @ Serranía Café Gourmet, @ la tostadoría y @ Hacienda La Puparrosa. No debemos olvidar @ Café Musical, que tenemos ahí en las canciones que estamos creando para el café venezolano. Porque la identidad nacional está acompañada de su música, de su historia, de sus cuentos, de sus magias y de sus leyendas. No olviden participar en nuestras trivias. Habrá premios sorpresa. Mi general, en este mundo de mitos y leyendas, uno escucha cuentos de que las ovejas comían café y se volvían locas. Las cabras. Las cabras. Un cuento del pastor Caldi. Aceleraban y daban ánimo. Daba alegría a los que estaban tristes y le quitaban el sueño a los que querían dormir. En esa historia, en esas leyendas, en esos cuentos de nuestra venezolidad, cuando llega el café acá a Venezuela, ¿quién eran esos hombres que aportaron al crecimiento de nuestra agricultura en ese rubro? Bueno, mira, ahí el señor Bartolomé Blandián era el dueño de lo que hoy actualmente es el Country Club. El padre José Antonio García Moedano tenía su finca San Felipe en lo que hoy es La Castellana, y el tío abuelo del Libertador, Pedro Ramón Palacios y Sojo, el padre popularmente conocido como el padre Sojo, tenía lo que es ahorita la estancia en La Floresta, que era la hacienda La Floresta. Ellos realmente sembraron y cultivaron café, y el café ahí empezó a expandirse por todo el territorio. Tomó el estado Miranda, el estado Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, y finalmente en donde tuvo una explosión importante de sabores y que era muy apetecido por los ingleses, los alemanes y los franceses, es allá en Táchira, Mérida y Trujillo, que por las alturas del café brindaban un sabor y una acidez especial que lo querían consumir todas las cafeterías en la Europa. Hubo una gran demanda de café, y entonces tanto como los alemanes y los holandeses, recuerden que estaba la Guyana holandesa, la Guyana francesa y la Guyana inglesa, que es nuestra zona de reclamación, en la parte que nos corresponde ahorita, y que hemos hecho una propaganda muy importante en donde el Esequibo es nuestro, porque ahí nace nuestra nación, nace el sol,
y es parte de nuestro territorio nacional. Entonces, ellos, aquí en Venezuela, estos tres personajes empezaron a desarrollar el café, y como el café tenía mucha demanda, los alemanes, por ejemplo, influyeron muchísimo para la construcción de ferrocarriles. Me dicen que pasamos de la mula de recuas a ferrocarriles, y hay un libro que me facilitó, y vamos a hacer la propaganda a la pulpería del libro, se llama Los ferrocarriles en Venezuela, de Jesús Antonio Aguilera. Yo voy a descubrir aquí, y lo dejo también como parte de los trabajos de la trivia que tiene tu programa, que es extraordinario. Dicen que el café de París era tomado por los franceses por el ferrocarril que se hizo en Miranda de Francia. Dicen que los ingleses hicieron el ferrocarril para llevarle café a Inglaterra, y los alemanes el gran ferrocarril de Venezuela para llevarle café a Alemania y al comercio que tenían alemán. Quiere decir que podríamos decir que nuestro café en el siglo XVIII, XIX y XX, finales del XVIII, principios del XIX, era muy apetecible en Francia, en Inglaterra y en Alemania. Sí, en toda Europa, realmente, en Italia también. De acuerdo a las investigaciones previas para este programa, nos damos cuenta que Venezuela era uno de los principales productores de café y de cacao del mundo. Sí, eso se encuentra contenido en el Estudio Mundial del Café que hace la FAO, que es un apéndice de la ONU, y en donde ellos lo refieren ahí, en los primeros capítulos, refiere la posición que tenía Venezuela en la producción de café con respecto a Brasil, con respecto a Colombia, a México, que eran los principales, y Venezuela tenía una posición realmente en los primeros puestos. Quiere decir que esa producción de café en aumento, y en aquellos momentos el modo de transporte eran las mulas, sí, trajo como consecuencia que esas potencias extranjeras invirtieran en nuestro país Así para es. la vialidad. No solamente invirtieron para la vialidad, como muy bien lo dice el coronel, sino que además de esto invirtieron. El primer banco de Venezuela se hace por la necesidad, y la Royal Bank invirtió dinero para hacer el primer banco en Venezuela y tener divisas, porque nosotros no teníamos moneda en ese momento. Esto está contenido en el libro de Orlando Ramírez, el ingeniero agrónomo, que se llama El mercadeo de café oro. Es muy importante citar de dónde uno dice tantas cosas, porque si uno no lo recuerda, entonces pudiera estar diciendo, hablando cosas que no son. Y invirtieron en Venezuela. Hay un bello libro que dice la creación de las ciudades en los Andes venezolanos, de una profesora. Ahorita voy a decir el nombre, pero el libro se titula así, la influencia del café para la construcción de la sociedad en la montaña. Entonces ahí podemos nosotros observar cómo el café de manera decisiva influyó en la sociedad venezolana de manera determinante. ¿Quiere decir que hay una cultura cafetalera en el país? Hay una cultura cafetalera en el país que desapareció luego del surgimiento de tres factores que realmente fueron importantes. Uno de ellos, el nacimiento del petróleo en 1920, el pozo Sumaque y otro pozo en Táchira, sacaron petróleo, y entonces la otra fue el problema que hubo en la crisis cafetalera de 1940, y la otra fue la aparición de Brasil como un gran productor de café. Entonces, todo eso se combinó y el café cayó. Nosotros salimos de la Organización Internacional del Café porque teníamos que exportar, de acuerdo a lo que dicen los libros, 1 millón de quintales de café de 60 kilos, y apenas nosotros en esos tiempos logramos exportar 300. Salimos, el país se transformó de agrícola a minero, a pesar de que toda nuestra arquitectura, toda nuestra infraestructura, todas nuestras vías y avenidas eran elaboradas por el café o por la agricultura. Eso fue un paso difícil para Venezuela,
salimos de país agricultor, dejamos de producir café y ahora en estos tiempos del 2000, nosotros hace unos 6 años hay un movimiento importante de café, los estamos retomando, pero es muy importante saber de dónde venimos. Es muy importante entender que la modernidad que exige la calidad de los cafés hoy en día a nivel nacional e internacional, cuando queremos exportar, nosotros la tenemos que cumplir y tenemos que estudiar cómo sembrar el café, cómo procesar el café, cómo empaquetar el café para tener calidades como ISO 22000 y ISO 9001, que son muy necesarias para realizar las exportaciones. Contamos en la actualidad de nuestro país con escuelas, con instituciones que se están abocando a la educación del café. Bueno, esa respuesta realmente tiene que ser respondida de esta manera. Nosotros tenemos que entender que hay una modernidad en el café y hay Q-graders como Raúl Martínez Castro, que tiene un conocimiento de la actualidad del café porque va a Japón, a Italia, fue el año pasado, y cuando regresa para Venezuela puede brindar esa educación. Nosotros nos tenemos que formar afuera o tenemos que traer personas de afuera para acá, para nuestro país, para lograr esas calidades, lograr esas técnicas, tener un conocimiento de esas nuevas tecnologías, porque esa es la única manera en que nosotros podamos, digamos que elevar el sabor de un café del Táchira, de un café de Boconó, de un café de Mérida, de un café de nuestros mejores terruños. Esa segmentación de regiones en la producción del café afecta directamente a la calidad del mismo. Es decir, un café de Boconó, un café de Aragua, un café de Bolívar, un café de Amazonas. Bueno, yo te podría decir, Sandalio, que hablando con otros colegas, realmente el café de varios lugares de Venezuela tienen sabores distintos, pero siempre tiene una extraordinaria calidad. Siempre se quiere saber a qué sabe ese café que tiene notas a panela, a mandarina, a naranja. Realmente siempre es bueno. Se pone mal es cuando lo tratamos mal, cuando lo tiramos en el piso, cuando queremos que camiones le pasen por encima para trillarlo de manera extemporánea. Sería hablar de la naturaleza de la cosa. Las cosas con amor se fructifican con amor. Las cosas mal atendidas terminan siendo mal entendidas. Ya regresamos y no olviden participar en nuestras trivias. Bolívar y Sucre, identidad nacional. Hay una canción muy importante, que es la canción de Caracas, la ciudad del despertar, en donde una vez que llega a Bolívar, posteriormente a Caracas, en ese momento, en 1783, cuando esta finca era extraordinaria en su producción cafetalera, el vals era lo que se hacía presente. Y hubo una fusión importante con merengue venezolano, y finalmente un merengue. Vamos a promocionar esa canción, que es la canción del café para la ciudad del despertar, y es Caracas, esa ciudad, para que motive, para posteriormente hablar de Miranda, un golpe tuyero extraordinario y una historia de nuestra arpa que en otro episodio se los voy a contar. Café. Estamos de vuelta en Serranía Café Gourmet, acá con mi general Moreno Oliva, que nos está preparando un suculento café. Hay 1000 formas de preparar café: café frío, café tibio, café caliente. ¿Qué estamos haciendo, mi general, en este momento? Porque veo aquí, pesan café, pesan el agua, hay las tenturas. ¿Qué estamos haciendo? Mira, ahorita estamos haciendo un brew, que este es un B60, es un método de extracción de café que se dice B60 porque es estriado y permite la entrada de aire por el filtro, y además de esto tiene 60 grados. Tengo una balanza que tiene tiempo. El barista líder de aquí me dice, sáquelo en 2 minutos y medio, haga una preinfusión
y más o menos unos 280 mililitros de agua que le tienen que servir, o en peso total de soluto y solvente. Es una receta matemática que luego se elabora para que cuando tú vengas para la cafetería, pidas un café, se te sirve el café y quiere que se repita igual, él tiene que cumplir con estas matemáticas para que salga perfecto. Estoy entendiendo que el peso y la temperatura influyen en el sabor. Definitivamente. Y entonces este café huele riquísimo, está elaborado por el Q-Grader Raúl Martínez Castro. Vamos a cobrarle a Raúl Martínez Castro la propaganda que le estamos haciendo aquí en tu programa de identidad. Pero huele maravilloso. Espectacular. Me hace recordar los cafés que preparábamos en las montañas de Chirgua, por allá por el occidente de Carabobo. Pero allá era leña y con manga. Bueno, este es más o menos la misma técnica, pero una técnica un poquito más moderna. Y ya estamos listos con nuestro café. Y ahora sí estamos en esta cámara que me están haciendo la señal. Estamos preparando un delicioso café venezolano para disfrutarlo aquí. No te olvides que serranía no puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Y para una especial ocasión no hay nada mejor que serranía selección. Mi general, por aquí tengo en la mano, como usted decía anteriormente, siempre tenemos que tener la referencia de lo que hablamos, de dónde salen nuestras ideas, cuáles son nuestras fuentes de información, y de acuerdo a este libro, un americano, Memorias de un viaje por América, de 1861 por un húngaro. Sí, allá en la pulpería del libro conseguí este extraordinario ejemplar de Pal Rosti. Pal Rosti fotografió la Venezuela cafetalera, la Venezuela que tenía las mulas, la Venezuela, cómo se hacían en las haciendas. Es necesario y quisiera que me ayudara todo el que ve el programa con bibliografía del café, que es necesario que nosotros nos encontremos los venezolanos cafetaleros. Es maravilloso la agricultura, es maravilloso sembrar, es maravilloso recuperar quiénes somos. Nosotros no solamente comercializamos café, que es un hecho comercial importante, sino también queremos descubrir nuestro gentilicio, nuestra identidad, como se titula este programa, nuestra cultura, nuestra música, para no solamente brindar un café venezolano, sino también brindar la música que tenemos, lo maravilloso que somos, la amistad que hay en los Andes venezolanos, la amistad que hay en Sucre, también en el Valle, en el litoral. Hay muchos lugares donde se siembra café y Serranía se ha dado la tarea, a pesar de que muchos colegas piensen que es utópico, se ha dado la tarea de hacer del café venezolano una recolección de nuestro gentilicio, de nuestra cultura, de nuestra forma, para que no solamente disfruten de nuestros sabores, sino también de nuestro gentilicio. Es que es así, nadie ama su patria porque sea grande, la ama porque es suya. Y nuestra patria tiene su identidad en su flora, en su fauna, en su gente, en su buen café. Prueba el café. Yo le dije a Sandalio cuando estábamos en el corte, Sandalio, estamos en cámara, cuando pruebas el café tú dices, ¡qué sabroso! Buen café, se lo recomiendo. ¿Qué tal el café? Mira, ayúdame, Diego, vamos a repartirle a toda la plantilla que está con nosotros aquí, está caliente, para que pruebe un poquito de café, para que compartan, para ver si el café está tan bueno y si yo lo sé preparar también aquí en la cafetería. Muy bueno, mi general, porque el café nos lleva a los recuerdos. Y en toda actividad siempre hay un buen café. Si uno se va a reunir con alguien, se toma un café. Si uno va a visitar a la novia, le invita a tomar un café. Si uno se va a reunir con un amigo, lo hace con café. Mira, también vamos a una primicia. Mariela y León me dice, tenemos que prepararnos para el Día de los Enamorados. La primera canción dice, amor, 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 con Serranía Selección. Vamos a preparar unos obsequios
para los que nos visitan siempre para celebrar el Día de los Enamorados, que es próximamente en febrero. ¿No es así, Marielvi? Aprobado, claro que sí. Café para el amor. Café para el amor. Hay otro libro que tienes ahí que quisiera Por favor. nombrarlo. Como parte de nuestra identidad, este bello ejemplar de Anton Gehring es un alemán. Heinrich Roth fue un alemán que escribió sus memorias y hay muchos datos de la agricultura cafetalera en el Táchira, de las casas comerciales como la Van Diesel, la misma Roth, la Stingward, que todavía están en algunas instalaciones. Pero Anton Gehring nos regala, inclusive la forma en como ellos titulaban los libros, Venezuela, el más bello país tropical. Entonces, aquí vamos a encontrar unas imágenes en Pal Rosti, vamos a encontrar fotografías de este húngaro. En este de Gehring no solamente pinturas, sino también grabados. Y me falta otro libro de grabados para ver en estos tiempos actuales. Miren lo maravilloso que es que nosotros ahorita en el 2026 pudiéramos apreciar cómo era la Venezuela de 1850, de 1900, con estos grabados, con estas pinturas, para nosotros tener una idea de cómo era nuestro café y a dónde nos tenemos que ir a dirigir para volvernos a encontrar. Fíjese, es interesante, mi general, que hemos conseguido varios libros. Hay rusos que escriben del café, rumanos que escriben del café, ingleses que escriben del café, alemanes que escriben del café. ¿Qué venezolano ha escrito sobre el café? Hay muchos venezolanos que han escrito del café y próximamente yo voy a ser uno de ellos. Estoy haciendo una biblioteca y sería de muchísima ayuda que nuestros teleaudientes de este extraordinario programa, Identidad de Sucre y Bolívar, Bolívar y Sucre, pudieran aportar los nombres de esos libros donde están contenidos las experiencias de las personas en nuestro país que sembraron café. Hay 150 municipios cafetaleros. Y yo siempre digo que hay 20 estados de los 24 cafetaleros. Pero realmente el café se da en toda la geografía nacional. Hay la creencia que se siembra a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar, pero no es así. El café sobre 1000 metros sobre el nivel del mar no se afectó tanto con la roya y la broca, que eran los nombres, digamos que los nombres públicos a la que se le llamaba al Hipotenemos ampei y al hongo que atacaba al cafeto con esas alturas bajas de 600, 500, 400. Perduraba más arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar y quedó en el imaginario venezolano que el café se da a esa altura. Tengo que decir también que la acidez del grano, que es una virtud, se consigue a mayor altura, a 1000 metros, a 1300, a 1400 metros sobre el nivel del mar, y por eso que en los Andes venezolanos se consigue un café extraordinario. Pero si no tenemos esas plagas ni esos hongos que nos atacan, el café se puede dar perfectamente en 300, 400 metros sobre el nivel del mar. Tenemos aquí al cafetal. El cafetal se llama el cafetal porque ahí se sembraba café. En la más abajo de la Cota 1000 está la Hacienda La Floresta, está la Castellana, y son pruebas evidentes de que el café se da en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos que impulsar la producción de café para poder nosotros mejorar las familias cafetaleras del campo y diversificar nuestra economía. ¿A qué correo electrónico, mi general, nuestra audiencia que tiene conocimiento del café, que tengan libros de café, que tengan bibliografía del café, referencia del café, o personas que quisieran comunicarse con usted para transmitirle los documentos que ellos posean? Bueno, tenemos nuestras redes sociales, @la cafetería Coffee Roaster, @Serranía Café Gourmet, la Hacienda La Pomarosa, perdón, repito, @Hacienda La Pomarosa. Tenemos @Café Musical con Clase,
y tenemos www. Serranía Café Gourmet, me lo estaba diciendo mi manager de aquí de la cafetería Coffee Roaster. Esta Valentina es muy dulce, entonces ella siempre me apunta alguna cosa que se me olvida. Mi canal en YouTube, José Moreno, @Serranía Café Musical, disponible en todas las plataformas. 2 canciones. La primera canción, el de Bolívar, el Calipso, canción de amor para el café, y luego Caracas, la ciudad del despertar, que es la que está sonando ahora. Estamos trabajando en una nueva canción que cuando el café va a Miranda, en un golpe tuyero que va a ser extraordinario. Espero que lo disfruten. Los invitamos a todos a ser parte de esta historia, la historia del café, la historia que no nos han contado. Ya regresamos. No olviden, Identidad Nacional con aroma a café venezolano. Serranía en la montaña, historia del café puro. Un sorbo, un gusto seguro que en cada taza nos baña. Con su magia me acompaña, en casa o con amistad. Despierta la claridad, negro con leche o sin velo. Un aroma que del cielo es pura felicidad. Un honor para nosotros, el equipo de producción de Bolívar del Sucre, Identidad Nacional, está acá acompañado de mi estimado general y amigo José Dionisio Moreno Oliva. El café. Realmente el café nos trae recuerdos, nos trae historia, nos trae momentos. ¿Qué proyectos tiene Serranía Café Gourmet? ¿Qué proyectos tiene usted para impulsar este movimiento de identidad nacional y el café y nuestra identidad nacional? Bueno, mira, actualmente acaba de ocurrir algo importante. El gobierno nacional está impulsando importantemente al café. Han hecho eventos como el Encuentro Internacional de Café Especialidad, ha reunido a todos los agricultores, los ha animado a sembrar más café. Serranía abrió una torrefactora en Fuerte Tiuna más grande. Tenemos ampliamos la capacidad. Deseamos comerciar café verde para exportación, pero lo queremos hacer en colaboración con el agricultor. No nos interesa esa negociación de venta de café internacionalmente sin el beneficio que puede tener el agricultor, porque si no, no estaríamos realmente haciendo nada por nuestro país, por las familias cafetaleras. Queremos hacer la escuela de tostado. La escuela de barismo casi la tenemos ya dominada, porque aquí en la cafetería Coffee Roaster se da clase de café y los baristas salen formados extraordinariamente en 3 elementos importantes, que es mantenimiento de la máquina, calibración del molino, que es fundamental, y preparación de bebidas, las bebidas básicas del café. En tostado se pone un poquito más complejo, pero ya contamos con varios Q-graders que son formados por Raúl Martínez Castro, como lo dije anteriormente, y entonces tienen ya cursos de sensorial, cursos de cata, y los tostados que son nivel inicial, intermedio y profesional. Eso lo queremos hacer. Tenemos artísticamente Café Musical, que es una iniciativa de María Luis León, y se está incorporando un extraordinario cantante llanero venezolano, Cruz Tenepe. Ellos piensan que nosotros podríamos hacer cantata, narración y cantata, en donde se cuente la historia del café en Venezuela y se toque la música que corresponde por donde pasó el café. Es una forma maravillosa de manifestar nuestro gentilicio, nuestra música y nuestra identidad en cada uno de los lugares donde se siembra y cosecha café venezolano. Nosotros también hablamos con Bancoes
para ver si conseguimos un crédito que siempre es importante para todos los empresarios y para todos los productores en Venezuela, que gestionen créditos y de esa manera el Estado, el gobierno impulsa la producción. Nosotros estamos incluidos, nosotros queremos explicar cómo lo hacemos, nosotros queremos mejorar el café. Creemos que tenemos que hacer escuela, creemos en lo que se nos dijo de crear una universidad, pero antes de crear una universidad tenemos que sentar unas bases en toda la geografía nacional en donde se siembra café, explicándole al agricultor venezolano cómo debe hacerlo y cómo podríamos nosotros llegar a estar en los niveles de la calidad que hoy exige el mercado internacional. La educación prácticamente es una constante en el mundo del café. Educar, enseñar, aprender, reaprender. Prácticamente esto es un movimiento que tiene muchas aristas. Sí, se podría tomar así. Todos los venezolanos tomamos café. Venezuela se creó como un país agrícola. Está en nuestras venas. Nosotros podríamos compartir esa Venezuela minera petrolera con la Venezuela agrícola, que es de la producción de alimentos, no solamente para Venezuela, sino eran los sueños de presidentes que hemos tenido, como el presidente Marcos Evangelista Pérez Jiménez, que en los llanos venezolanos y quería hacer centros cerealeros, también de producción de carne. Pero en Venezuela hay mucha producción de cereales como maíz, arroz, verduras, frutas, hortalizas, que son apetecidas afuera y que nosotros podíamos hacer un esfuerzo para poder producir comida para acá, para el país y también para afuera. Yo, venezolano, siendo de Canoabo, de Chirgua, de Miranda, de Tucupita, ¿qué debo hacer yo para poderme sumar a ese movimiento cafetelero? Escríbenos por @Hacienda la Pomarosa, @la cafetería Coffee Roaster, @Serranía Café Gourmet. Y en lo que compete a café, nosotros estamos muy interesados en apoyar, en informar, en instruir, en educar para mejorar el café, para producir más café, no solamente para la serranía, sino para todos los que tienen marcas de café en Venezuela, que todos requerimos café y en la medida de que todos crezcamos, crece la producción nacional. Desde Bolívar del Sucre, Identidad Nacional, desde la Fundación Sucre, los invitamos a todos a participar en este proyecto, porque nada más interesante y nada más importante que rescatar nuestros valores, rescatar nuestros orígenes, rescatar nuestra identidad nacional. Mi general, ya cerrando este programa, ¿qué información, qué le diría usted a toda nuestra audiencia? Bueno, en estos tiempos, en estos momentos, lo que tenemos que nosotros hacer es lanzar la mirada a la agricultura, la naturaleza, el cuidado de la madre naturaleza, la madre tierra. Ella nos da todo. Nosotros tenemos que producir en todas las disciplinas, porque realmente producir en lo que nos gusta, en concentrarnos en hacer de una Venezuela mejor, en la forma de amarla es conociéndola, para poder sentir algo por ella, para poder responder al llamado que ella nos haga. Nosotros tenemos que conocerla para amarla. El café es una forma de amar a Venezuela y nosotros, todo el equipo de Serranía, está constantemente trabajando, conociendo y amando a Venezuela. Excelente despedida. Agradecemos a mi general José Dionisio Moreno Oliva por la oportunidad de estar en sus espacios y realizar este programa. Agradecemos a las autoridades de Telefan, general Johnny Morales, al coronel Gustavo Cedeño, a todo el equipo de producción que está acá con nosotros, a la Cámbar, al teniente corredor, a los camarógrafos. Realmente los felicito porque estamos haciendo lo que se debe hacer. Identidad nacional, Bolívar y Sucre, la cultura, la historia, nuestro café, nuestra identidad nacional. Síganos por nuestras redes sociales y no olviden participar en nuestras trivias, porque Identidad Nacional tiene aroma
a café venezolano. Yo quiero despertar y caminar, quiero conocer y disfrutar de la gran capital. Me han dicho cómo es, me han dicho cómo vas, que preparan un café que no podré olvidar. En la gran capital podrás admirar talento por doquier. Ahí puedes hacer lo que te hará triunfar. Podrás lograr tus sueños de verdad. Vas a reír, vas a cantar, bailar, gritar, llorar, vibrar, hasta donde quieras llegar. Te invito de una vez, vamos para allá. Tomemos un café, José nos lo dará. En la gran capital, Caracas debe ser donde encontraré los sueños de amor, Alice te lo diré. En la gran capital. El café que toman todas las familias no puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Nos vamos para allá, tomamos un café, José nos lo dará. La hacienda Pomarroce de primera, la totaduria, qué cosa más buena. Un sorbo de esta dicha es pura magia de Venezuela. Nos vamos para allá. Con serranía tomamos café. Con serranía tomamos café.